Muy buenas tardes. Estamos grabando el video de correlación y regresión. Vamos a ver el tema de correlación y un poco de definiciones. Estadística, existe una correlación entre dos variables cuando las variables de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades y coeficiente de correlación lineal R. El valor de R siempre entre menos 1 y 1, es decir, menor o igual a menos 1 y menor o igual a 1. En valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R se ve afectado por la elección de X y Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes con las correlaciones. Un error común es concluir que las correlaciones implican causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden influir en coeficientes de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Vamos a ver el primer ejemplo, que dice el tamaño de cerebros e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño de cerebro en centímetros cúbicos y puntuaciones de SI de Wechsler de un grupo de sujetos. Según datos de Stanley y Brain Size, Head Size and Intelligence Counting en Monozygotic Twins de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Parece que las personas con cerebro más grande son más inteligentes. Vamos a ir a meditar para ver este ejercicio. Bueno, a continuación abrimos los datos en meditar. Y aquí ya tenemos los datos, el tamaño del cerebro en metros cúbicos con el coeficiente intelectual. Vamos a ver si existe una correlación entre estos dos. Vamos a ir a esta estadística básica, correlación. Aquí vamos a poner nuestras dos variantes, nuestra X y nuestra Y. En opciones está bien 95%, el ejercicio no nos dice, almacenar matrices correlacionadas, le voy a poner que sí. Y gráficas, no, ahorita no le vamos a pedir gráficas. Resultados y tabla de correlación en parejas para que nos dé el valor de P. Y vamos a aceptar. Bueno, esta es la gráfica y aquí tenemos que el coeficiente intelectual es de 0.179, es 0.71 menos de 0.5. La correlación es de 0.179 con un 95% para el valor de P con un intervalo inferior de menos 0.508 y un valor superior de 0.0727 con un valor de P de 0.62. Por lo tanto, no tenemos suficiente información para decir que existe una correlación. Vamos a hacer la gráfica de dispersión con regresión y le vamos a decir que nuestro valor de Y son el tamaño de los cerebros que tengan con nuestra variante que sería el coeficiente intelectual. Le vamos a dar a aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica también.
Posteriormente vamos a ir al asistente. Vamos a decirle que nos dé regresión, número de variables X, regresión simple, lineal, cuadrática, elegir. Bueno, a nuestro valor de Y decimos que es el coeficiente, pero el tamaño de los cerebros, y nuestro valor de X es el coeficiente intelectual. Los dos registran los orden cronológico. Vamos a hacer la lineal con 0.05 de significancia, y aquí tenemos nuestras gráficas, donde igual seguimos con el valor de P, que no tiene mayor significancia, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Bueno, vamos a mí siempre me gusta pegar aquí los resultados para guardarlos. ¿Dónde está? En este caso nos vamos a llevar nada más Primero PowerPoint. Nos vamos al PowerPoint. Aquí está abajito. Bueno, vamos a hacer el ejercicio que sigue, ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones, partes por millón de dióxido de carbono y la temperatura en centígrados para diferentes años según datos del Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre las temperaturas y la concentración de dióxido de carbono? Bueno, estos son los datos. Vamos a ver los datos de Minitab. Y bueno, aquí están las partes por millón de dióxido de carbono con las temperaturas que se registraron. Vamos a ver si existe una correlación. Vamos a ir a estadística básica, correlación, y vamos a poner aquí las dos variables. Le vamos a decir en resultados que nos dé la tabla de parejas para que nos dé el valor de P. Y bueno, nos dio una gráfica también. Así a simple vista de la gráfica pudiera verse que sí existe una correlación. Vamos a ver. Y dice con segunda parte el valor de P es 0.01. Entonces nos dice que partes por una correlación de 0.892, que tiene que ser arriba del 0.5, y creo que sí hay una correlación, aunque tengo dudas porque dice valor de P 0.01. Bueno, vamos a hacerlo con la gráfica. Vamos a pedir una gráfica de dispersión con regresión, donde la variable Y es las partes por millón, si pueden influir en la temperatura. Y básicamente yo veo que sí veo una correlación. Uno con el otro lo conlleva. Vamos a ver con el asistente. Regresión, número de variables X, regresión simple, donde Y sería el partes por millón y la temperatura que está subiendo. Los datos se registran. Y sí, 0.01 de valor de P, sí. Oh, no, existe una relación, no existe una correlación. La relación entre ese partes por millón y temperatura es esencialmente significativa. Es estadísticamente significativa. Sí es significativa. Sí. El valor de P es igual a 0.05. Así es, sí es. Sí es significativa, por lo tanto, en este caso, existe una correlación lineal entre las temperaturas y la concentración de CO2. Se acepta la hipótesis. Bueno, con esto terminamos. Vamos al ejercicio
al ejercicio posterior. A continuación vamos a hablar sobre la regresión. Definiciones: a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Definiciones: cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad en la que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 y la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos del otro punto de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos de X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor de Y muestral observado y un valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo de Y observada menos Y predicha es igual a Y menos Y de regresión. Una recta satisface las propiedades de mínimos cuadrados y la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y una vez que uno de los valores de coordenadas Y se haya reemplazado por el valor residual Y observada menos Y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y residual. Ejemplo de edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se representan las edades de los hombres y el tamaño de la cintura, determinando la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para el hombre de la edad de 20, 40 y 60 años. A continuación vamos a abrir nuestros datos de Minitab. Y aquí tenemos la edad de los hombres, son 40 datos, y tamaño de la cintura. Nuestro ejercicio nos dice que a continuación se presentan las edades de 40 años y el tamaño de la cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en la base. Estos datos de cualquiera sería el tamaño de la cintura para el hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Ok, vamos a verlos. Y vamos a ir a estadística de regresión ajustada, y nuestra variable dependiente que sería Y sería el tamaño de la cintura y nuestra variable X sería la edad del hombre. En gráficas vamos a pedir la 4 en 1, la de los residuos que nos la pidió. Cuadrático, cúbico, en opciones 95%, así lo dejamos, le vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos ya nuestras gráficas de residuos. A simple vista podemos ver que sí puede existir una correlación, o en este caso entre las edades. Conforme la edad va subiendo, la cintura también va midiendo más lastimosamente. Dice que nuestra estadística es de 5.58, la R cuadrada es 71.41%, la R ajustada es 70.66%, quiere decir que el 70% sí tiene esta relación de a mayor edad, mayor cintura. Tenemos una relación de error de 38, un total de 39, el valor de P 0.000, entonces sí existe esa correlación. Lo vamos a hacer también con el asistente. En el asistente vamos a ver regresión. Le vamos a decir que es una regresión simple. Le vamos a decir que es lineal. Nuestra variable Y, que es el tamaño de la cintura. Nuestra variable X, que es la edad del hombre. 95% lo vamos a dejar ahí. Y aquí tenemos que la relación entre el tamaño de la cintura del hombre y la edad del hombre es estadísticamente significativa. Así que sí tiene que ver.
Vamos a hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice que a continuación presenta las edades de 40 mujeres y el tamaño de la cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de 18, 36 y 54 años. Aquí ya tenemos los datos, son 40 datos. Vamos a ir a estadística, regresión gráfica. Nuestra variable dependiente sería cintura en centímetros y nuestra variable de X sería la edad de las mujeres. Vamos a poner en gráfica que nos dé 4 en 1, que es la gráfica de residuos que nos pide. Y listo, es lo que le vamos a poner. Creo que también existe una correlación a simple vista entre los dos. Y aquí ya nos dice que sí existe una correlación. Vamos a hacerlo con el asistente de regresión. Simple, Y sería la cintura de las mujeres, X la edad de las mujeres, una lineal, 0.05% de significancia. Y aquí mismo nos lo dice, la regresión entre la cintura de las mujeres y la edad de mujeres es estadísticamente significativa. Con esto acabamos el ejercicio número 2. Vamos a hacer el ejercicio que sigue. Supongamos que tenemos un conjunto de datos pareados que contiene el punto muestral X y Y. Que Y es el valor predicho y de Y obtenido por el medio de la ecuación de regresión y la media de los valores de Y muestriales en Y, en la media de Y. La desviación total de Y, de X y Y es la distancia vertical entre Y y la menos la media de Y, que es la distancia entre los puntos X y Y, y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y media. La desviación explicada en la distancia vertical de Y predicha y Y media, que es la distancia entre el valor predicho de Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical entre Y, que es la distancia vertical entre el punto Y y X y la recta de regresión. La distancia y también se conoce como residuo. Desviación total es igual a desviación explicada más desviación sin explicar. Ejemplo, imagínate una muestra de datos pareados X y Y que incluyen los valores específicos de 5 y 19. Supongamos que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los resultados. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y? Bueno, X, Y... La ecuación de la recta de regresión de Y es 3 más 2X. La media de los valores de esta dada por Y, la media es igual a 9. Desviación explicada, nos llega hasta el punto. La desviación sin explicar. Desviación total 5.13. Uno de los pares, bueno, este es el ejemplo 2. Uno de los pares de datos muestrales es X5 y Y19. El punto 5 y 13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X5 y en la ecuación de regresión de Y es igual a 3 más 2X produce Y que sea 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la formación de predecir el valor de Y cuando X5 consiste en sustituir X5 en la ecuación de regresión, 3 más 2X para obtener Y tercio. Podemos explicar la discrepancia entre Y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Para X5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y 13 y Y 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se denomina desviación sin explicación o residuo. Sin explicación. Desviación total a partir de Y, desviación explicada, desviación sin explicar. Variación explicada, variación sin explicar, variación total. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de la desviación total. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar
es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Definiciones. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de variación total de Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R2 es la proporción de la variación de Y que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R a la 2 es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R2, variación explicada, entre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre el punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con S, es una medida en las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de las ecuaciones de regresión. Ejemplo, peso, consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera, en millas por galón. Millas entre galón. Determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sostener la afirmación de correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de los combustibles en carretera? Para el automóvil que pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo del combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Vamos a ver los datos en Minitab. Vamos a abrir Minitab para empezar a responder esta serie de preguntas del ejercicio. Y vamos a trabajar primero con carreteras por millas de galón y por el peso en libras. Ok, vamos a ir a estadística de regresión, precisión ajustada, y le vamos a decir que vamos a verlo. No. La Y es entre el peso en libras contra gráficas 4 en 1. Todo lo demás lo vamos a dejar así. Y bueno, aquí tenemos que en el 63.86% sí existe una relación entre la carretera en millas por galón contra el peso en libras de lo que se utiliza. Vamos a sacar, de hecho se alcanza el valor de P 0.00, pero vamos a sacar la estadística, regresión, estadística. Aquí está. Vamos a poner la respuesta que queremos, que son la carretera en millas y en peso en libra. En opciones le vamos a, está bien, 95%. En gráficas vamos a decirle que nos dé 4 en 1 de los de residuos. Vamos a poner a aceptar. Aquí está ya. Y nos dice que el peso en libras, el de constante es 50-50, nos aparecen todas las medias. El valor de P es 0.000. El residuo es de 3.93 de R. 37 millas por galón, 37.000.
sacar la correlación, estadística básica. Vamos a ir a correlación. Vamos a decir que si existe una correlación entre el peso de las libras y los galones en carretera. Le vamos a poner aceptar. Y aquí tenemos, esta es nuestra respuesta, menos 0.806. Este es el coeficiente de correlación, menos 0.806. Y dice la respuesta 2, ¿existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de correlación lineal entre los precios de los automóviles y las cantidades? Vamos a decirle que sí, porque sí existe una relación. Y vamos a resolver la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el precio y el consumo del combustible en carretera? De hecho, ya lo tenemos acá en el análisis de regresión. Y está por aquí el 63.86%. Vamos con la 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Vamos a ir a hacer y vamos a poner desplazamiento. Ok, la pregunta dice, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Vamos a ir a estadística básica, no, regresión otra vez y predecir. Vamos a tratar de predecir las 4.000 libras que nos pide ese automóvil. Y aquí tenemos la predicción para 4.000 libras, ajuste de 27.0275, el ajuste 0.4967, con un intervalo, en este caso inferior, un dato inferior de 26.13 y un superior de 28. Y carretera, millas por galón, 5.50 millas por galón. Aquí ya tenemos la respuesta número 50 millas por galón. Vamos a resolver la última pregunta. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95 para el consumo de carretera. ¿Cuál es el valor que predice el valor de consumo de combustible de carretera? Identifique la estimación del intervalo de predicción del 95%. Bueno, el intervalo del 95% creo que ya lo sacamos acá. Sí, acá está. Este es el intervalo. Aquí está el intervalo. Bueno, se puso en grande, pero este es. El intervalo es de 22, 43, 12 y 31, 62, 36. Ok, vamos a ver el ejercicio que nos pone a continuación, que lo tenemos que resolver. Y es, suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determine el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres o su peso? ¿Qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres explícase por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libra? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95 para el peso en libras. En este caso de los datos vamos a utilizar dos, que es estatura y los pesos. Aquí está pesos y estatura, pulgadas, estos dos. Estos dos son los que vamos a utilizar. Vamos a ir a regresión,
regresión otra vez, ajustar a modo de regresión. Vamos a ver si existe una relación entre el peso en libras y la estatura en pulgadas. En gráficas le vamos a decir que nos dé 4 en 1. Vamos a poner aceptar. Y bueno, vamos a ver el valor de P. El valor de P es 0.0101, 0.14. Tan solo en esta gráfica alcanzo a percibir que existe una relación entre el peso y la altura. Peso en libras versus estatura. Entonces vamos a ver qué nos pide. Nos pide determina el valor del coeficiente de correlación lineal. El valor de coeficiente, que sería, si mal no me equivoco, determina el valor de coeficiente de correlación lineal. En resumen, una correlación 19.4725. Efecto estandarizado. Bueno, la correlación la vamos a sacar con estadística. Regresión estadística básica, y vamos a ver si existe una correlación entre el peso en libras y la estatura en pulgadas. Gráficas le vamos a decir opciones, está bien, 95%, aceptar. La correlación que existe, peso en libras, Pearson, correlaciones, peso en libras, 0.522. Esa es nuestra respuesta. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la altura y los hombres a su peso? Bueno, en este caso no me dio el valor de P. Vamos a ver si me lo da otra vez. Estadística básica, estadística, correlación entre estos dos resultados, matriz de correlación de pareja. Para que me dé el valor de P. Ok, vamos a ver el valor de P. El valor de P es 0.001. Una correlación de 0.52 con unos de 95% intervalos de 0.252 y 0.717. Entonces no existe una relación. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explíquese por la correlación lineal entre la estatura y el peso? ¿Qué porcentaje? El porcentaje ya lo habíamos sacado y está, bueno, lo vamos a sacar de nuevo. Estadística, regresión, ajustar modelo de regresión. Aquí está el porcentaje ajustado, 25.36%. 25.36%. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Ok, 70 pulgadas. Vamos a meditar otra vez. Vamos a saltar en gráfica. No, estadística básica. Regresión otra vez y predecir.
quiero ver si alguien que tiene 70 pulgadas, peso en libras, resultados, está bien así, almacenamiento también está bien así, el modelo, cerrar. Bueno, ya me lo va a dar en peso en libras, aceptar, y alguien que mide 70, sí, el ajuste es de 180 puntos, esto más, peso en libras, menos 134.6 más 4.5 de la estatura en pulgadas, valor de la configuración 70. Ok, lo voy a volver a sacar. Estadística, regresión de nuevo, predicción, opciones, 95%, si está bien, bilateral, está resultados, almacenamiento, ver modelo, si está bien. Bueno, en este caso sería menos 138.6 más 4.55 de estatura para alguien que mida 70 pulgadas. 138 libras. 138 libras. Un hombre que mide 70 pulgadas indica la estimación del intervalo de predicción para el peso en libras. La estimación del intervalo, eso ya lo tenemos. La estimación del intervalo es entre 133 y 226. Es el intervalo, 133 y 226. Con esto terminamos el ejercicio de correlación y regresión para decir intervalos de predicción. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2, o así procesivamente se llegará a x. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y es igual a BO más B1, X1 más B2 más 2 más sucesivamente. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de variables de respuesta y. Correlación, regresión R2 y R2 ajustada. R2 denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado de R2 igual a 1, y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R2 cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R2 tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas, se incrementa R2. La R2 más grande que se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente se utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R2, ajustada por el número de variables y el tamaño de muestras. Valor de P es una de las significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor de P de 0.00 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida de qué tan bien se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.00 resulta de una prueba de hipótesis nula de que B1 es igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 es igual a B2 más 0, implica que al menos un B1 y B2 no es 0, lo que indica esta ecuación de regresión es difícil. Es eficaz para determinar las predicciones deseadas.
Lineamientos de la determinación de la ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considera el valor de P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor de P. Considere ecuaciones con valores altos de R2 ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. En el rendimiento de automóviles, utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustibles en carretera es millas por galón, sea de la variable de respuesta de Y. Utiliza las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, la longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento, o capacidad volumétrica o cilíndrica. Vamos a determinar la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento del combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Y 3, vamos a ver qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. Vamos a abrir los datos de Minitab. Y bueno, aquí están las marcas, los modelos, peso por libras, longitud pulgadas, frenado de pies, cilindro, desplazamiento de volumen, ciudad millas por galón, carretera millas por galón y gas invernadero, bueno, efecto invernadero. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a abrir los datos para los datos de Minitab. Y vamos a ver estadística, regresión de nuevo, ajuste a modelos de regresión. Y nuestra respuesta, nuestra Y sería millas por ciudad, millas por galón, carretera, millas por galón, carretera, aquí está. Y los demás sería el peso, la longitud, el peso, la longitud, el frenado, los cilindros. 1, 2, 3, 4, 1, 2 y el desplazamiento. Vamos a ponerle en las gráficas que nos dé 4 en 1 y le vamos a poner aceptar. En este caso nos da el valor de P 0.00, 0.37, 843, 0968, 0729, 0337. Nuestro valor de P está más cerca en 0.037, que sería peso en libras, que es un determinante. Y nos dice nuestro ejercicio que determine la mejor ecuación de regresión. Bueno, primero vamos a tener que determinar cuál es la mejor. Para eso vamos a quitar las dos más altas, que sería la longitud y el frenado. Vamos a volverlo a hacer. Regresión. Y vamos a quitarle el frenado. Frenado en pies. Oh, no. Bueno, vamos a quitar todos. Peso en libras sí. La longitud, el frenado no. Quitamos el cilindro y desplazamiento. Y vamos a decirle que las gráficas 4 en 1 y la vamos a poner a aceptar. Y aquí ya tenemos, creo que es la mejor regresión. Análisis de regresión carretera millas por galón versus libras, cilindros, desplazamiento, capacidad y volumen. Análisis. La varianza, resumen del modelo 2.21030, la R cuadrada 6690, el R cuadrado ajustado a 63.35, ajuste de ingresos, evaluaciones poco comunes. Podemos ver la gráfica que aquí está un punto disperso. Es el único que está más disperso. Ok,
Fila 24. Ya lo habíamos dicho, la Mercedes, de hace ratito. La Mercedes. Y nuestra respuesta sería, acá está, carretera Galón. Esta sería nuestra mejor, quitando los más altos, nuestra respuesta es de la 2. ¿Cuál sería el rendimiento del combustible en carretera por un inverter? Bueno, en este caso vamos a predecir cuál sería el rendimiento del combustible en la carretera para el automóvil que pesa 4.000 libras, una longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 de cilindro y 3.5. Como eliminamos dos de estos, vamos a meter estos datos aquí. Tenemos el peso en libras, cilindros y desplazamiento, capacidad, volumen. El ejercicio nos dice que el peso en libras es 4.000, los cilindros sería de 6 cilindros y el desplazamiento del volumen 3.5, desplazamiento 3.5. Ok, vamos a estadística, regresión, y vamos a decirle predecir. Un carro que pesa 4.000, que es de 6 cilindros y que tiene un desplazamiento de 3.5. Bueno, es 3.5 cilindros. En opciones, todo esto no lo movió, lo vamos a dejar igual. Y aquí tenemos la predicción ya. ¿Dónde lo ponemos? Las trotas que vinieron. Ahí está. Que en este caso, ¿cuál sería el rendimiento? Pues sería el rendimiento carretera de millas por galón de 48.22 menos 0.0470 de pesos libres más 0.256 de los cilindros, capacidad de volumen. Esa sería la respuesta. Vamos a responder la última pregunta. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Vamos a irnos a estadística, regresión, regresión y vamos a optimizador de respuestas, ¿no? ¿Qué te digo? Vamos a decir que maximice. ¿Cuál sería? Todo lo demás lo vamos a dejar igual. No, vamos a retener un valor. Vamos a retener un valor de 6 cilindros y vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos que el carretera máxima sería 35.70 de consumo en un vehículo que desde de 1.8 cilindros, de 4 cilindros de 1.8 sería el mejor rendimiento, y de ahí sigue el de 1.8 de 6 cilindros en vehículos de 6 cilindros. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta a la última pregunta. Esta sería las características del automóvil para maximizar el rendimiento. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de la respuesta Y. Colesterol. Y utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Vamos a determinar primero cuál es la mejor. Vamos a abrir los datos en militar. Vamos a primero ver cuál es el mejor modelo, ¿no? Mejor ecuación de regresión. En este caso vamos a dar estadística, regresión. Estamos haciendo una ejercicio de determinar la mejor ecuación de regresión. Sí, estoy bien.
regresión, ajuste y regresión. Y la respuesta primera tendría que ser colesterol, sería nuestra Y, nuestra variable determinada, y en predictivo sería la edad, la estatura en pulgadas, el peso en libras y la cintura en centímetros. Vamos a poner en gráficas que nos dé residuos en 1, todo lo demás lo vamos a dejar igual. Y bueno, vamos a ver el valor de P. Como en el ejercicio anterior, vamos a quitar las más altas, que sería el peso en libras. Y vamos a quitar también la estatura en pulgadas. Vamos a trabajar solamente con 2 porque son las más altas. Y la edad es un 0.01 que influye más. Vamos a hacerlo de nuevo. Estadística, regresión. Ajustémoslo ajustado. Vamos nada más con la edad y la cintura en centímetros. Aceptar. Y aquí ya tenemos de nuevo nuestro valor de P 0.00, 0.01, 0.04. Esta es nuestra mejor ecuación. Esta es la respuesta de la número 1. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas? Pesa 175 libras y la cintura 95 centímetros. Vamos a ir a estadística básica, regresión y vamos a utilizar el de predecir. Y nada más tengo 2 datos, que son los buenos, 175. Oh, no, la edad, era la edad. Ok. 40 años. 175 años. 40 años y le mide la cintura 95 centímetros. El colesterol que pudiera tener es esta ecuación. 9.5 edad más 285 de centímetros menos 100 colesterol, ok, ya. Edad 35, ok, puede tener entre 438.49 de colesterol y 548 de colesterol. Esa es la respuesta. Ahora llevamos a PowerPoint también. La respuesta de la 2. Y la respuesta de la 3, ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Ok, vamos a ir a estadística, regresión y optimización de respuestas. Bueno, no le hago objetivo. Este sí tiene un objetivo. El objetivo es de 150. Aceptar. La persona tiene que... A ver, la pregunta era... ¿qué características tendría que tener un hombre? O sea, ¿qué edad y qué medida de cintura? Entre 33 años y con 73 centímetros de... Entre 33 años y 73 de centímetros para que tuviera
el colesterol a 151.37. O sea, la por 0.9989 acercándose a la respuesta. Esto sería todo el último ejercicio.